Muy bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de nuestra tercera temporada Misión Reforma Podcast. Estamos aquí otra vez en nuestro querido set, ya como que uno empieza a tomarle cariño a este espacio. Y con Guillermo, ¿cómo está Guillermo? Bien, súper bien. Me parece. Con ánimo. Bueno, sí. No se nota. No se nota, pero la sí. semana pasada, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero habíamos tenido una noche con amigos y habíamos llegado aquí, pero llegamos y ya también. Llegamos, así que bueno. No piensen mal tampoco, era un asado, no, súper tranquilo. Súper tranquilo. Y conversa y cafecito. Hasta pastor había, así que. De hecho. Y pastor, no, pastora no. No, pastor no, sí. Y cafecito, oye, ese café de verdad que yo quedé, pero. Bien, buen café. Sí. Y lo tomé el otro día otra vez, en la casa de otro amigo. Pidiendo, lo vi ahí y dijo, oye, dame un cafecito ese que es muy bueno, así que ahí les vamos a dar el dato en algún momento en la interna. Oye, bueno... ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mira, hoy día ya habíamos anticipado algunos de los temas que íbamos a tocar en el podcast que ya se publicó, ¿cierto? Que ya vieron el primer episodio, que era como más introductorio. Que todavía no se publica para nosotros, que ahora estamos haciendo el podcast. Que es súper incómodo, es súper incómodo porque estamos grabando antes de publicar el primero y no sabemos las reacciones, no sabemos si acaso van a comentar algo o no. Sí, bueno, entonces no sabemos si han propuesto temas o no. Entonces estamos como... No ha pasado nada todavía, pero seguimos grabando el segundo capítulo. Y yo por lo menos estoy súper incómodo. Es como eso que está en Instagram, que dice... No sé, hacen una pregunta en la historia y como que nadie los pesca y ya que todos preguntaron, aquí va la... ya, estamos como haciendo eso. Pero bueno, hay que hacerlo, nada que hacer. Y vamos a hablar de un tema entretenido hoy día. Que a todos, yo creo que a todos nos gusta ver películas o ver series o, por ejemplo, cortometrajes, cosas así por el estilo. Y no estamos nosotros ajenos a ninguna de esas cosas. Pero antes de introducirnos en el tema, necesitamos saludar a nuestros amigos de CIM Literatura Cristiana. Acuérdense de buscarlos en sus redes sociales, CIMLC en Instagram. Y ahí van a encontrar diversa cantidad de libros, tienen una amplia gama de libros, incluso hasta libros en inglés últimamente. Están teniendo buenos títulos de teología reformada en inglés. Y bueno, hartos títulos en español. Ellos son de Talcahuano, pero también hacen envíos. Así que ellos también nos están aquí auspiciando o patrocinando, como sea que quieran llamarle. Y no se olviden que tenemos un concurso vigente que va a durar aproximadamente algunos días. Ahí no se olviden de entrar a nuestras redes sociales para que puedan concursar. Vamos a estar sorteando un libro, el libro Hábitos de Gracia de David Mathis. Un muy buen libro, yo lo estuve leyendo y es un muy buen libro. Estoy leyendo el que se va a regalar, el mismo ejemplar que se va a regalar. No, yo lo bajé pirata, yo no compré. No, mentira, lo compré y la verdad es que era un muy buen libro. No bajen libros piratas. Yo tenía esa práctica hace un tiempo atrás, pero después dije, no, necesito comenzar a... ¿Dejar de pecar? Dejar de pecar, sí. Dejar de pecar. Comencé a comprar mis libros. Y eso, no se olviden obviamente de suscribirse y de dejar su comentario por ahí si tienen algo que opinar, si les gustó el episodio o si quieren que hablemos de alguna otra cosa o si quieren que derechamente cerremos el podcast y vendamos todo esto que compramos. También no lo vamos a tomar en cuenta, pero se agradece. Vamos a lo nuestro. ¿Eres más de series o de películas, compadre? Mira, difícil. Mira, depende de la serie. Depende de la serie y depende de la película. Yo no soy así como que voy al cine todos los meses. Tiene que haber una película buena que me lleve a ir al cine. Por lo que yo creo que soy más de series. Pero no cualquier serie. O sea, para mí engancharme con una serie es complicado. Complicado. ¿Y tú? De películas. No, series como que me colapsa. Llega un momento que hasta me duele la guata de verse. No, mira, no es lo mío. A mí me da risa que hay gente que adicta a las series. Así como que termina una ya y otra, o la vuelven a ver. Incluso es tal que el consumo de series que ahora Netflix y otras aplicaciones te dejan ver hasta en 2x. Cosa de verla lo más rápido posible. Y terminar lo más rápido posible. Y es que es cuático. O sea, ¿cómo veía una serie en 2x? Ya, en fin. Yo soy más de series. Aunque ahora, bueno, la última que estuve viendo fue el juego del calamar. Tenía que obviamente estar ahí en la moda, la sensación del momento. Pero todavía no la termino de ver. Y a partir de eso surge la pregunta que tenemos como para empezar la conversación con respecto al cine. Que tiene que ver como... ¿Cómo nosotros decidimos ver una película o no, ver una serie o no? Y después cuando ya podemos pasar esa barrera y tomar la decisión de cómo la evaluamos
esta película o esta serie, esta producción cultural? ¿Cómo hacemos una evaluación de ese producto a partir de una cosmovisión cristiana? Claro. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. ¿Y por qué hacerlo? Porque en realidad, o sea, las polémicas, entre comillas polémicas, a lo mejor para otras personas no es polémico, pero dentro del mundo cristiano a veces se genera polémica respecto de ciertas películas. Porque son muy obscenas, porque, no sé, tienen sexo explícito, o son muy groseras, o el mensaje que hay detrás atenta contra los principios de la fe cristiana. Sí, hay ejemplos de eso. Está La Última Tentación de Cristo, famosísima, antigua, sí, que en su tiempo causó un revuelo sorprendente. El Vaticano promoviendo, sí, que no se viese esa película, lo que provocó que más gente la viera. No sé por qué. Hoy en día uno ve la película y como que para los días de hoy no es claro, nada, en verdad. Para las producciones que hay en el día de hoy no es nada. Pero también hay otras películas quizás más modernas como Noé, la historia de Noé. Yo recuerdo haber visto mucho pueblo evangélico, sí, promoviendo no ver esa película. Claro. Porque no era igual al relato bíblico, claro, no era fiel al relato bíblico y así sucesivamente. Sí, y bueno, y así otras películas, como por ejemplo lo que pasó en su momento con 50 sombras de Grey, que ya era una película muy con contenido sexual. Yo nunca la vi a todo esto, tampoco me llamaba la atención, pero obviamente por lo que escuché, por lo que sé, por lo que leí también, claro, tenía un contenido sexual explícito, atentaba también contra la mujer. Con el resumen del Rincón del Vago. Justamente, sí. De la película. No, creo que leí un artículo por ahí, de hecho, de un sitio cristiano. Pero no la vi solo porque lo leí, sino que tampoco me llamaba la atención porque sabía también a lo que iba. ¿Ya? Y así otras, por ejemplo, yo soy fanático de las series que tienen que ver con el ámbito medieval, como ficción, y por lo mismo me llamaba mucho la atención Game of Thrones. Vi un par de capítulos, pero claro, cuando caché que había mucho sexo también explícito, no, era como, pucha, a veces es innecesario, ¿cachai? A veces hay cosas, escenas que son innecesarias, en fin. Y ahí surge la pregunta, y ahí surge la pregunta que la primera pregunta que vamos a hacer el día de hoy, que es ¿cómo uno hace la previa? ¿Cómo uno logra hacer ese ejercicio de decidir si uno ve un producto cultural o no lo ve? Claro. Si ve una ponencia artística, si ve si escucha determinado tipo de música, si ve determinada película o no, si ve determinada obra de arte o no, y claro, así sucesivamente. ¿Cómo uno realiza ese proceso de decidir antes de? Sí. Sí, a mí me ha pasado que de repente, obviamente, hay películas que no son tan famosas, no tan conocidas, y que uno a lo mejor no leyó la crítica o no vio el tráiler y ya te contraste con la película cuando la estabais viendo nomás. Pero ahí a lo mejor uno tiene que hacer un ejercicio como de investigación, entre comillas, de ver de qué se trata antes de, ¿cachai? Pero a veces pasa que uno sabe a lo que va. Y yo creo que esa es como la situación normal de cuando uno, en este caso, va a pecar. Es como que casi siempre uno peca sabe más o menos lo que va. Como que no es que, soy un santo querubín y me encontré con esto y me tropecé. No. Entonces, de partida, obviamente, si uno sabe a lo que va, yo creo que ahí ya, o conoce de qué se va a tratar la película, de qué se va a tratar la trama. Y si yo sé que explícitamente hay escenas que no me van a ser de provecho, en mi perspectiva al menos, no sé si sea necesario verla. ¿Cachai? O sea, no me va a pasar nada si no la veo. Y ahí está la anécdota clásica cuando uno estaba viendo películas en la casa con los papás. Y venía una parte y para, y se adelantaba. Y bueno, se saltaba obviamente esa parte indeseable. A mí me pasó un poco con Game of Thrones, que yo empecé a verla, empecé el primer capítulo y ya como su escena mala onda, sí, adelantar. Después otra, adelantar. Después otra, ya sabéis que estoy adelantando el 50% de la película, perdón, de la serie, del capítulo. Entonces, no, chao, esto no va a traer nada para mí. Después creo que cambió, yo no sé qué onda la serie, cómo fue avanzando. Pero por lo menos eso en un principio no me permitió seguir viéndola y tampoco enganché ni nada, así que al final nunca la vi. Sí. Mira, otra serie que yo me acuerdo que es antigua así, o sea, no tanto, pero igual más antigua, que fue Spartacus. Igual yo la estuve viendo, pero claro, después te vas dando cuenta que quizás la cultura romana era muy erótica
y había escenas de... Pero no era como Game of Thrones o otra serie, porque algo logré ver que era como algo más rústico, así como no, pero Spartacus, por ejemplo, era muy sensual, por así decirlo. ¿Sí? Y yo por lo mismo no la terminé de ver, era mucha temporada, y tampoco la terminé de ver porque ya era... Igual era lo mismo, porque era como que en todos los episodios había una... Sí. Y ahí es cuando uno dice, pucha, que es innecesario. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Básicamente yo pienso, obviamente eso termina siendo atractivo para los sentidos, si lo es. Claro. Entonces es una forma también de enganchar a la gente. Sí. Lo mismo con la publicidad, cuando te venden el tema del pecado, de esto y lo otro. Usan eso como método de persuasión. Entonces, a modo de principio de evaluación previa, podríamos establecer el corazón de uno. Cómo el corazón de uno, y aquí teniendo un cuidado enorme, se ve afectado por esa producción artística, por esa producción cultural. ¿Y por qué digo tener un cuidado enorme? Porque puede ocurrir que con la constante exposición al mundo o a los principios del mundo, al príncipe de la potestad del aire y todo eso, nuestro corazón se vea cauterizado. Sí. Y no pueda evaluar correctamente esos eventos culturales, ¿cachai? Claro. Entonces, no sé, a mí me pasaba con una serie que estaba viendo, una serie súper ingenua, pero no estaba en ninguna plataforma de streaming. Entonces tenía que verla en una página pirata y ahí están los típicos pop-ups horribles. Y claro, en un principio fue como, ya filo, pues, están ahí. Sí. Y después... ya mejorando un poco la práctica devocional fue como, oye, no, ¿sabes qué? Chao, esta serie no es tan importante como para poner en riesgo mi espiritualidad, ¿cachai? Claro. Entonces, ese creo que es un principio sumamente importante, el de, ¿esto va a permitir que yo cuide mi corazón o va a permitir que mi corazón se vea afectado para el mal? De hecho, claro. Y ahí es donde igual, obviamente, uno siempre escucha voces, donde alguien te va a decir, pero qué exagerado, si es una película nomás. Sí, pero ¿a costa de qué, cachai? O sea, o es una serie nomás, cachai. Son un par de escenas que duran 20 segundos, no va a pasar nada. Pero uno se conoce, ¿cachai? Uno sabe quién es uno, cuáles son sus debilidades y es mejor abstenerse de ellas. Ahora, no solo en el ámbito sexual hay peligro. No, en todo sentido. De violencia, por ejemplo. Violencia física. Hay gente que por algún otro motivo, otra razón, llega a disfrutar eso. O se ha visto mucho, por ejemplo, el caso de los liceos, como los cabros, los niños... replican prácticas que ven por ejemplo, hay serie Elite, creo que se llamaba una, o no sé, pero había otras que eran como dentro de liceo, cosas así, y siempre está el bravucón, ¿cachai? Y eso también alimenta de alguna otra forma la forma de ser como un estereotipo dentro de los mismos jóvenes, que sin un criterio a lo mejor formado, qué sé yo, se van alimentando esas cosas. Claro. Y así también como hay ideologías detrás de ciertas producciones audiovisuales o cine, series, como ya lo que estamos hablando. Yo siempre me acuerdo el caso cuando fue el estallido social acá en Chile, y como 3 días antes había salido el Joker. No, 3 días antes. Ya, una semana. Un par de semanas. Es que yo la vi. Reciente, fue reciente, sí, pero no tanto como 3 días. Pero yo me acuerdo, y ahora yo obviamente uno nunca le va a atribuir, que por culpa de la película un estallido social. No, para nada. No. Pero si tú te das cuenta... Pero había gente que sí lo estaba haciendo. Sí, si tú te das cuenta, detrás de la película hay un sesgo quizás ideológico o una manera de pensar. Porque si te fijas, el Joker funciona como personaje oprimido, que nada le sale bien, ¿cachai? Sí. Como que la sociedad no lo acepta y por lo tanto se revela, ¿cachai? Claro, ese es un mensaje más explícito. Una revolución, por así decirlo, y mata y todo el tema. Sí. Y también dentro de eso, de lo que estamos observando, ya quizás pasando a la última parte o a la siguiente parte del podcast, recordando que queremos hacerlos más dinámicos y más cortos, y yo había dejado esto en modo avión, pero ahora me acaba de llegar una notificación. Ya, ahora sí, perdón. Oye, como anécdota, el episodio anterior lo grabamos 2 veces. El primero estaba casi listo, creo que terminamos de grabar y cachamos que me habían llamado. Sí. Y se había grabado hasta la mitad. Bueno, pero bueno, son detalles. Y ahora perdí la idea, gracias a mi amigo Cristóbal. No, estoy bromeando. Que pasar a la siguiente idea, que es, ya una vez que uno ve la película, ¿cómo la analiza? Porque cuando uno ve un sermón, está delante de un sermón, participa de un sermón,
uno levanta barreras. Claro. Uno dice, chuta, ¿esto se condice con la palabra? No, parece que el predicador está hablando de ese pescado. O no, esto sí se condice con la palabra, tengo que transformar mi manera de vivir. Entonces, ¿por qué no hacer ese ejercicio durante una película? Sí. ¿Por qué cuando uno se sienta en el sofá de su casa o en el cine, por qué uno baja todas las barreras? Eso pasa porque queremos relajarnos, queremos estar tranquilos, pero esas producciones culturales, querámoslo o no, tienen una carga ideológica, una carga de creencias. Claro. O sea, en estricto rigor, dentro de la amplia gama de creencias que existen en este mundo, a grandes rasgos existen solamente dos. Existen aquellas que glorifican a Dios y aquellas que deshonran el nombre de Dios. Y esas creencias van a ser presentadas en todo tiempo y me van a afectar. Lo mismo pasa con el Joker. En el Joker hay un momento o varios momentos súper tensos. A todo esto vi varias veces la película, me gustó mucho. Pero siempre colocando esas barreras. Entender que, por ejemplo, habían unos asesinatos bien rudos. E inmediatamente después colocaban un chiste, colocaban una dinámica graciosa. Un poco por eso, transformando tu manera de ver esa violencia. Claro. Transformando tu forma de evaluar esa violencia. Y es ahí donde tus principios cristianos, en nuestro caso como cristianos, se ven trastocados. Y necesitan ser evaluados. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo ponemos estas barreras? Sí, porque es necesario, porque no somos ermitaños, por así decirlo. No vivimos en una cabeza y tampoco nos vamos a ir a vivir a un monasterio y separados del mundo, no, para nada. De hecho, yo creo que el cine, como toda actividad creativa humana, es un don de Dios, porque es el ejercicio de las facultades que Dios le dio al hombre. Ahora, ¿cómo lo usamos? Esa es la pregunta. Nosotros mismos lo hacemos aquí con el podcast. Esto no es ni bueno ni malo, ahora va a depender esto cómo uno lo use. Ahora, con el cine, claro, y ya lo dice Pablo, ¿cierto? Todo me es lícito, no todo me conviene, ¿cierto? Examinarlo todo. Bueno, a lo mejor es en otro sentido, pero son principios que también son aplicables. ¿Ya? Entonces yo creo en ese sentido, primero que todo, y este es un llamado para todo cristiano, o sea, tener una fe o una cosmovisión, entender la cosmovisión bíblica y saber aplicarla a las distintas cosas que nosotros vamos viendo en el día a día, ya sea cine, publicidad, etc. Cómo los principios del Evangelio en realidad deben hacernos interpretar la vida o la realidad. ¿Cachai? Entonces yo creo que un ejercicio sano, y aquí tú decías algo interesante, o sea, a veces hay gente que se escandaliza cuando el pastor dice algo, porque no es lo que uno cree, pero cuando uno está viendo el cine y pasa algo que ningún cristiano cree, nadie dice nada, ¿cachai? Entonces ahí obviamente hay criterios válidos. Primero que todo, obviamente partir desde cuáles son los principios que la Biblia explícitamente nos da. Ahora, hay muchas cosas que no están explícitamente en la Biblia. Pero como ya dije, ¿cierto? Hay principios detrás que uno, a lo mejor a alguien le va a costar menos, a otro le va a costar más. Puede filtrar las cosas que una serie o una película. Sí. Ahora, también yo creo que igual, no, a ver, hay series que uno puede decir, esto no es ni bueno ni malo, entre comillas, ¿cachai? Pero también y hay algo interesante, que para lo que nos sirve el cine y las series, que a lo mejor no se condicen con nuestra fe, es ver cómo es la cultura que nos rodea. Porque como ya decíamos, hay ese elemento de alguien que lo pensó, que tiene una forma de ver la vida, de ver el mundo, y que quiere transmitirla a través de su producción, de su serie o de su... Entonces también son como un termómetro que nos permite a nosotros ver qué es lo que está pasando alrededor mío, ¿cachai? Y cómo enfrentarme también a eso. O sea, y ahí es donde vuelve otra vez el tema, conocer el Evangelio, saber realmente qué es el Evangelio. Yo creo que eso es algo que estamos muy al de... Sí, en el fondo, como evangélicos. Claro, y como una aplicación práctica, hacer un ejercicio cosmovisional. ¿A qué me refiero con esto? Un ejercicio de nuestra cosmovisión, que se resume en esta triada famosa de creación, caída, redención, consumación. Redención, consumación como una sola palabra. Recordar que ahí está la historia del Evangelio que decías tú, de cómo Dios creó el mundo, cómo este mundo cayó en Adán y Eva, y cómo fue necesario un redentor que nos guía a una consumación cuando Él venga por segunda vez. Toda historia de este mundo va a girar en torno a esa historia.
toda historia creada por un ser humano va a tener estos patrones. Va a haber una creación de personaje, va a haber un desarrollo de personaje, va a haber una caída de personaje, va a haber un resurgimiento de este personaje y un futuro conflicto posible. Entonces siempre va a rodar en torno, va a girar en torno a eso, porque esa es la historia de la humanidad. Entonces esa historia está grabada en el corazón de todos los seres humanos y por lo tanto cualquier producción artística de un ser humano va a girar en torno a eso. Entonces el poder evaluar en todo tiempo, en toda producción artística, quién es el redentor que se nos está presentando. ¿Es la rebeldía? ¿Es el amor? ¿Es el humanismo? ¿Qué es lo que se nos está presentando? Además de obviamente ver lo más superficial, que son los principios, no sé, el típico no matar, que es súper fácil verlo. Oye, mató a alguien. Claro. Pero además de eso, ver quién se nos presenta como el redentor de la historia, quién va solucionando estos problemas. Y es ahí donde nosotros vamos a poder identificar cuál es la doctrina que está intentando destruir mi corazón. ¿Cuál es la pomada que nos están vendiendo? ¿Cuál es la pomada que nos están vendiendo? Entonces ahí vamos a poder levantar unas barreras más adecuadas, poder ver esta producción como corresponde, separar las dos evaluaciones. Las dos evaluaciones me refiero a una evaluación como cine. ¿Es buena la película o no? Como película. Artísticamente. Tiene una buena fotografía, etcétera. Tiene un buen guión, etcétera. Ya, ¿es una buena película? Sí, ok, es buena. Pero ahora, en cuanto a la evaluación cosmovisional, en cuanto al cristianismo, en cuanto a la evaluación que importa por sobre todas las evaluaciones, ¿es una buena película de aquello que edifica mi corazón, transforma mi alma, me lleva a mirar las verdades de Dios, las maravillas de Dios, el amor que podemos vivir o los principios evangélicos en general? ¿Sí o no? Creo que dividir hacer esa división de evaluación y a partir de ahí observar qué podemos tomar para nosotros, ya sea por contraste o por cosas buenas que hayan en la película. No olvidar que es los momentos de ocio donde más propensos a pegar estamos, porque uno baja las barreras, así como, me voy a divertir, y obviamente la película, la serie, uno la ve en momentos de ocio. Estoy relajado viendo algo y poner ojo con eso, que cualquiera nos puede tocar. Así que eso, creo que hasta aquí llega este episodio. Un tema bastante interesante. Yo creo que obviamente se puede hablar mucho más al respecto. No somos expertos en cine, pero se hace lo que se puede. Y eso, recordarles, sigan a CIM Literatura Cristiana en su Instagram. Como ya les mencioné al principio, van a encontrar bastantes libros que obviamente les van a servir y les van a ayudar. No se olviden de suscribirse, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos si tienen algún tema que quisiera que toquemos. Una monedita, por favor. No, ¿dónde hay un sombrero aquí va a pasar un jockey? No, es bravo. Y eso, saludamos obviamente a todos nuestros auditores, saludamos ahí a Roger que está detrás de cámaras, se une aquí al grupo de producción de este podcast. Y eso, damos gracias a Dios por poder ya estar otra vez retomando el vuelo. Ojalá no ser como... No voy a decirlo porque es muy cruel, pero estamos tomando vuelo. Así que eso, amigos, no sé, tú, Gigi, si tienes algo más que agregar. Nada más, creo que un tema buenísimo, se puede seguir trabajando, se puede seguir hablando de cine y de producción artística, de cosmovisión, todo eso, pero... creo que ya hemos llegado hasta no se olviden, siempre está abierta la posibilidad de que ahí pidan un saludo. Así que los esperamos ahí en el inbox o en los comentarios de este episodio. Así que eso, queridos, queridas, si no hay nada más que decir, nos vemos y hasta pronto.